la jurisdicción coactiva, mantener el fondo de reserva como sentido. Hay más de 50 referencias en la Ley de Seguridad Social al fondo de reserva, por tanto no estamos desmantelando el fondo de reserva, están cambiando apenas 3 artículos y creando una disposición transitoria, o 4 disposiciones transitorias en el proyecto de ley de la Comisión. Veamos la siguiente lámina, solo para reiterar lo que ya les dije. En el artículo 63, el IES establece en forma clara, en el segundo párrafo de ese artículo, que el fondo de reserva y el fondo capitalizado individual, que ni siquiera está vigente porque parte de esta ley parchada está declarada inconstitucional y no hay estas cuentas individuales que en la Constitución del 98 le quisieron inducir al Ecuador, se constituyen en garantías. Por tanto, apenas esa es la única referencia en la ley a la relación entre el IES como custodio, el IES como prestamista y los fondos de reserva. De ninguna manera eso le hace al IES dueño de los fondos de reserva. Los fondos siempre son nuestros. La siguiente lámina, por favor. El artículo 176 de la ley fue declarado inconstitucional, porque justamente hablaba de esa creación de esa forma mixta que privatizaba al IES. En buena hora que se declaró inconstitucional, pero la ley ha estado parchada justamente porque no se hizo otra ley en consecuencia de la inconstitucionalidad, sino se le ha seguido aplicando a medias. Y este es uno de los artículos que está vigente, admírense, está vigente el artículo 72 en todo su texto, y vean las cosas que dice ahí. Ahí se habla de cosas que no son aplicables. Me causó tanta sorpresa, pensé que el Lexis o el libro que he usado como documentación para sostener esto podía tener error. Hablamos con los propios actuarios del IES y está vigente, es un artículo vigente que no se aplica. Es decir, una ley que no se aplica sin estar derogada. Una ley que no se aplica porque dicen que otro artículo ha sido declarado inconstitucional. Pero ahí se dice claramente que el fondo de reserva del trabajador, clarísimo, el fondo de reserva del trabajador, y el trabajador de ahí genérico para empleados y trabajadores, se realizará la transferencia a la Comisión Técnica de Inversiones. En el fondo, ¿qué es lo que estamos proponiendo en esta ley? Que deje de ser la Comisión Técnica, que ya tampoco hay, con la creación del Banco del Afiliado, eso desaparece, pues sea el propio trabajador el beneficiario directo e inmediato de un fondo de reserva, que serán otros mecanismos los que sigan manteniendo esa noción de ahorro. El IES, entre otros, tendrá en poquísimas semanas y meses más, tendrá la herramienta financiera para incentivar esta relación crédito-ahorro. Pero dejemos que la ciudadanía también tenga sus propios mecanismos de economía solidaria. En el Azoy pasó una tragedia. En las proximidades de Cuenca, en el año 92, se vino un cerro, un deslave. Se represó un río y se perdieron cultivos, vidas, viviendas y sobre todo se perdió el empleo. De esa crisis surgió una entidad popular para los más pobres, que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, una cooperativa que hoy día tiene más de 100.000 afiliados, los más pobres del país, y que tiene millones de dólares y ha sido premiada en el mundo entero por ser un ejemplo de economía solidaria. Y empezó con muy pocos dineros de la emergencia. Hoy día es una poderosísima financiera solidaria. ¿Por qué no pensar que los gremios, las centrales sindicales y todos que han estado en la protesta, más bien si se ponen positivos pueden usar estos fondos, que de uno en uno son muy pocos y que unidos entre todos son millones de dólares que le hacen muy bien a la macroeconomía de este país, puedan ser aprovechados solidariamente para crear cajas de ahorro y crédito desde en pequeñas empresitas familiares o un poco más grandes hasta grandes grupos de trabajadores. Pasemos ahora a algo mucho más grave que ha estado pasando. El artículo 149, que también está vigente, nadie le ha derogado. Yo soy arquitecto, pese a que ahora ya no ejerzo, pero estoy ligado con cantidades de compañeros, sigo siendo profesor y me relaciono con
los constructores de este país, los trabajadores de la construcción, les descuentan mensualmente sus empleadores o les hacen aparecer como ingresos y le pagan al IES. Yo quiero que alguno de ustedes me cuente cuándo un albañil ha cobrado un fondo de reserva. Cuándo un albañil que no ha trabajado durante un periodo continuo, serán las excepciones, tal vez los que son albañiles y trabajan para el sector público, como trabajadores de la construcción, establemente, y ya pasan a ser más bien funcionarios públicos. Pero los albañiles, si una casa en el Ecuador, en el mejor o en el peor caso, dura un año en la construcción, jamás llegaba a ver siquiera acumulado su fondo de reserva. ¿Dónde están esos fondos, señores asambleístas? ¿Dónde están? Están en el IES, están ahí guardados. Nunca los trabajadores de la construcción recibieron. Entonces hay demasiadas anomalías y esta vez con este nuevo parche no vamos a solucionar todas de golpe, pero quiero hacer estas 3 propuestas, señor presidente. Pasen, por favor. Podemos pasar las 2 siguientes. Ahí. En 1 minuto. Sí, no necesito más, gracias. Las propuestas consisten en lo siguiente: que se mantenga el espíritu del proyecto original, esto es el pago directo a los trabajadores. Los trabajadores y los empleados sabremos cómo hacer que ese fondo siga siendo un ahorro y se convierta en su momento en una reserva, y tendremos toda la creatividad individual y colectiva para darle el mejor uso posible, pero vamos a favorecer la economía del país y vamos a favorecer el empleo del país. La segunda propuesta es que al IES, como se mantiene el concepto de fondo de reserva, ese dinero no es aportable al IES, ese dinero no va a tributar como renta, no van a ser ingresos gravables con el impuesto a la renta, y por tanto el IES sigue siendo el garante de que el fondo se pague. Por tanto, la jurisdicción coactiva puede mantenerse en el IES y la comisión establecerá ahí una disposición, ya lo haré en el documento escrito que le estoy pasando, que le da facultades al IES para que con un mero reporte del trabajador o del empleado de que no ha sido pagado su fondo de reserva, el IES pueda actuar en el tiempo perentorio. Y el tercero, para este caso final que les he estado relatando, la comisión nos ha explicado cómo se va a devolver gradualmente y en eso le mejora el proyecto. Ahí le quiero decir comedidamente al compañero Alarcón, este debate no está aprobando el proyecto, está proponiéndonos la comisión unos cambios, como dice la Constitución. Nos está proponiendo cambiar el nombre a la ley, nos está suprimiendo una parte del proyecto original, le está adicionando otra parte importantísima para la macroeconomía del país. Es enormemente importante que 170 millones de dólares, que son apenas los que hacen de garantía, se devuelvan, pero todo el resto se puede devolver inmediatamente. Todos los trabajadores y empleados pueden recibir los fondos si han cumplido lo que plantea la comisión, 2 años de haber acumulado los fondos pueden retirar, y ese es un nuevo circulante de cerca de 240 millones de dólares. Le mejora el proyecto enormemente. Entonces sí es totalmente factible que se modifique el proyecto, y estoy sugiriendo esa modificación en el punto 3, de que se les devuelva también todo el proyecto independientemente del tiempo, porque ahí no tiene sentido darles tiempo de espera, porque ellos no están, a todos aquellos que recibieron 3, 4, 5, 7, 8, 10 meses y desaparecieron de ese patrono, pues esos trabajadores están sujetos a un régimen especial, como dice el artículo pertinente de la ley que les he mostrado, y deberían ser devueltos todos esos fondos de reserva. Gracias, presidente.